Esta es la historia de la estrategia de zona de muerte reducida de Ucrania y cómo está rompiendo la línea del frente de Rusia desde dentro. Vamos directo al grano, comenzando con una sola cifra que demuestra directamente el enorme éxito de Ucrania. 0.45. Eso es la cantidad de territorio ucraniano que se ha capturado entre el 23 y el 25. Al mismo tiempo, se estima que Rusia ha sufrido alrededor de 200.000 bajas, incluyendo muertes y heridas graves. Las pérdidas de equipo son igual de catastróficas, con más de 1.100 vehículos blindados, y el costo financiero para el país ha resultado en... El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que necesitaría recortar el gasto militar para el año 26, la primera vez en 10 años, todo esto en medio de un conflicto militar activo. Piénsalo por un momento, Rusia básicamente se ha arruinado a sí misma, y todo lo que consiguió fue menos del 2% del territorio de Ucrania. En el año 23, las fuerzas rusas lograron capturar apenas 188 millas cuadradas. El año 24 tuvo mejores resultados, con aproximadamente 1.500 millas cuadradas tomadas. Pero eso sigue siendo menos del 1% del territorio total de Ucrania. Para el año 25, los avances de Rusia se habían ralentizado muchísimo, a veces promediando solo entre 150 y 400 pies por día, en sectores clave como Kupiansk y Pokros. Para poner esto en perspectiva, eso es más lento que el avance aliado durante la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial, que fue uno de los ejemplos más infames de desgaste en la historia. En el centro de la incapacidad de Rusia para avanzar está la estrategia revolucionaria de zonas de aniquilación de Ucrania, un concepto defensivo que ha cambiado la guerra moderna. Pero para entender por qué esta estrategia es tan devastadora, necesitamos ver cómo se diferencia de todas las grandes guerras del siglo XX. En la Primera Guerra Mundial, las trincheras dominaban el campo de batalla y los soldados se protegían con artillería. Bombardeaban posiciones durante días, y luego la infantería salía de las trincheras hacia tierra de nadie, esperando abrumar las posiciones enemigas por pura superioridad numérica. La zona de muerte era el alcance de las ametralladoras, unos cientos de metros de terreno abierto donde los atacantes eran vulnerables. Si lograbas cruzar ese espacio mortal, tenías una oportunidad. La Segunda Guerra Mundial devolvió la movilidad a la guerra. Las tácticas de Blitzkrieg usaban armas combinadas, incluyendo tanques tempranos, aviones e infantería mecanizada, para atravesar las líneas defensivas y explotar las brechas. La zona de muerte se volvió más dinámica, pero aún se medía en millas, hasta unas cuantas de ellas. La superioridad aérea era importante, pero el apoyo aéreo cercano requería misiones de aeronaves dedicadas y controladores aéreos avanzados. Incluso durante la Guerra Fría, cuando la OTAN y el Pacto de Varsovia se enfrentaban en Europa Central, la planificación defensiva se centraba en posiciones escalonadas. Ambos bandos construyeron búnkeres, obstáculos y campos minados para dirigir los blindados enemigos hacia áreas donde las armas antitanque pudieran destruirlos. Estas eran líneas defensivas estáticas y cuidadosamente planificadas. La estrategia de zonas de destrucción de Ucrania tomó un rumbo completamente diferente. La zona de destrucción de hoy no es una línea fija en un mapa ni unos cientos de metros de terreno abierto. Es una zona de muerte constante y omnipresente, de 15 a 25 millas de profundidad, que puede golpear en cualquier momento y lugar con gran precisión. Y todo es gracias a la tecnología militar más disruptiva desde la ametralladora, los drones. Piensa en la economía de la guerra aérea en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, lanzar un bombardeo requería construir enormes bombarderos que costaban millones de dólares, entrenar a las tripulaciones durante meses, organizar misiones complejas con docenas o cientos de aviones y aceptar que muchos no regresarían. Una sola misión de bombardeo estratégico podría involucrar a miles de personas y decenas de millones en equipo. Avancemos hasta hoy. Un soldado ucraniano, sentado en una trinchera oculta, puede lanzar un dron FPV de $400, guiarlo 24 kilómetros a través del campo de batalla y destruir un tanque ruso que vale $3 millones. Todo el proceso toma minutos, pero, más importante aún, la operación requiere un personal mínimo. No necesitas una tripulación de vuelo, una operación logística masiva, ni un plan de misión elaborado para lograrlo. Todo lo que se necesita es un dron y un operador de dron mejor que el promedio. Con inteligencia de campo de batalla actualizada y reflejos rápidos, la ubicuidad de estos drones ha hecho que las tácticas tradicionales de guerra de trincheras sean completamente obsoletas. La doctrina soviética de finales del siglo XX, que tanto Rusia como Ucrania heredaron, enfatizaba la concentración de fuerzas en grandes puntos fuertes
fuertemente fortificados. El razonamiento era simple: concentra tus tropas y equipo en posiciones bien defendidas, y podrás resistir los asaltos de artillería y blindados. Pero los drones cambiaron todo. Para el 23, esas posiciones concentradas se convirtieron en trampas mortales. Las trincheras anchas que antes protegían a los soldados de la artillería, ahora se han convertido en blancos fáciles para los drones FPV. Los grandes refugios del tamaño de un pelotón que parecían inexpugnables se convirtieron en fosas comunes cuando un solo dron con granadas podía atacarlos con una precisión casi perfecta. Y la zona en realidad se ha expandido. ¿Recuerda esa zona de 15 a 25 millas que mencionamos antes? Bueno, el Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad indicó que la zona de muerte iniciaba entre 3 y 5 millas de distancia, y fue creciendo conforme mejoró la tecnología y el equipo. Más importante aún para Ucrania, reconoció este cambio más rápido que Rusia y rediseñó por completo su estrategia defensiva. En lugar de fortificaciones predeterminadas y líneas defensivas estáticas, como la línea Maginot francesa o el muro atlántico de Alemania, Ucrania construyó una línea frontal cambiante y adaptable que maximiza la letalidad de la guerra con drones mientras minimiza la vulnerabilidad. Así es como funciona en la práctica. El nuevo sistema de fortificaciones de Ucrania se extiende a lo largo de más de 1.200 millas a través de las regiones de Donetsk, Kharkov y Dnipropetrovsk. Pero llamarlo una línea es engañoso. Es más preciso pensar en ello como una red en capas de zonas de aniquilación. La primera capa consiste en minas antitanque y antipersonales, redes de finos alambres metálicos llamadas plutanca, que ralentizan el movimiento de la infantería, y antitanques, zanjas con alambre de púas en el fondo, para evitar que los soldados las usen como cobertura. Luego vienen los dientes de dragón, que son tetraedros de concreto, conectados por gruesos cables metálicos y envueltos en múltiples filas de alambre de púas. Todos estos obstáculos están diseñados no para detener a las fuerzas rusas, sino para ralentizarlas y canalizarlas hacia corredores predeterminados. Y es ahí donde comienza la verdadera matanza. Detrás de estos obstáculos, Ucrania ha desplegado una densa red de microfortificaciones. Estas son pequeñas posiciones camufladas que albergan a operadores de drones en grupos de solo unos pocos soldados. También están dispersas, a menudo albergando solo a un soldado que sirve como vigía u operador. Pero cada una está equipada con varios tipos de drones que pueden cubrir distancias de hasta 15 millas. Esta dispersión es fundamental en la guerra tradicional. Encontrar y destruir un puesto de mando o una posición de artillería podría paralizar todo un sector. Pero cuando tu red defensiva consiste en cientos de pequeñas células independientes, cada una capaz de solicitar ataques a grandes distancias, no hay un solo punto de falla. Rusia puede destruir una posición en un día, 2 posiciones al siguiente, quizá una docena de posiciones en el transcurso de una semana. Al final, no importa. Mientras la red se adapta, otras células asumen el control y la zona mortal sigue siendo letal. La capacidad de monitorear esta línea de frente cambiante proviene de la sofisticada red de reconocimiento con drones de Ucrania. A diferencia de la guerra del siglo XX, donde la recopilación de inteligencia requería aviones de gran altitud o satélites, las fuerzas ucranianas pueden mantener una vigilancia constante usando drones comerciales baratos, como explicó un operador ucraniano. Los drones de fibra óptica pueden grabar desde medio metro sobre el suelo, lo que facilita mucho más detectar objetivos que la altitud de 300 a 600 metros requerida para los sistemas de ala fija. Esta vigilancia constante permite el cambio táctico más revolucionario de Ucrania, la guerra móvil de golpear y huir, apoyada por robots terrestres. Aquí es donde Ucrania realmente ha superado el pensamiento militar tradicional, y potencialmente a cualquier otro ejército en el mundo. Para finales del 25, Ucrania está lista para desplegar 15.000 vehículos terrestres no tripulados. Piensa en lo que eso significa. Estos no son solo juguetes a control remoto, son plataformas robóticas sofisticadas que pueden transportar hasta 660 libras de municiones o suministros, evacuar soldados heridos bajo fuego, colocar minas, entregar cargas explosivas a posiciones fortificadas o incluso montar ametralladoras para fuego de supresión. El impacto en las tácticas ucranianas ha sido profundo. En diciembre, 24 fuerzas ucranianas llevaron a cabo el primer asalto totalmente no tripulado del mundo a posiciones rusas, utilizando únicamente robots terrestres y drones FPV, sin infantería humana involucrada en el asalto directo. Para julio, 25 fuerzas ucranianas capturaron tropas rusas sin desplegar ninguna infantería en absoluto, confiando completamente en drones y sistemas robóticos terrestres. Esto crea una presencia artificial en el campo de batalla sin arriesgar tropas humanas reales,
en lugar de enviar soldados a la zona de muerte para mantener posiciones o realizar asaltos. Ucrania puede desplegar robots que transportan suministros, revisan áreas en busca de amenazas y atacan objetivos, mientras los operadores humanos permanecen seguros en posiciones ocultas a kilómetros de distancia. Cuando Rusia destruye uno de estos robots, Ucrania pierde equipo, no vidas. Las matemáticas del desgaste cambian drásticamente a favor de Ucrania, pero esto es lo que hace que la estrategia de Ucrania sea realmente genial. La velocidad de la innovación en la guerra moderna. La ventaja tecnológica se mide no en años ni siquiera en meses, sino en semanas. Rusia introdujo drones de fibra óptica en la primavera de 2024 y de inmediato fueron noticia como la próxima arma imbatible. A diferencia de los drones tradicionales controlados por radio, los drones de fibra óptica arrastran un cable delgado mientras vuelan, conectándolos directamente con su operador. Esto los hace inmunes a las interferencias de guerra electrónica y proporciona transmisiones de video nítidas hasta el momento del impacto. Analistas militares de todo el mundo lo consideraron una adaptación potencialmente revolucionaria de volver a diseños analógicos que le daría a Rusia una ventaja decisiva. Ucrania respondió capturando drones rusos de fibra óptica, haciendo ingeniería inversa, identificando sus debilidades y construyendo mejores versiones en cuestión de meses. Para el verano, 24 empresas ucranianas, como 3 Detecta A, comenzaron a desarrollar sus propios drones de fibra óptica. Pero no solo copiaron los diseños rusos, los mejoraron drásticamente. Los ingenieros ucranianos reemplazaron los armazones pesados de Rusia por fibra de carbono ligera. Mejoraron notablemente el diseño del carrete para reducir resistencia y fricción. Optimizaron la distribución del peso para mejores vuelos y desarrollaron sistemas capaces de alcanzar de 15 a 25 millas, superando ampliamente a los rusos entonces. Este alcance coincidió con el desarrollo de la zona de destrucción como la vemos hoy. Los drones ucranianos de fibra óptica se volvieron más ligeros, rápidos y confiables, y podían alcanzar objetivos a distancias mayores que sus contrapartes rusas. Además, Ucrania construyó una enorme capacidad de producción nacional, con más de 100 empresas trabajando actualmente en el desarrollo de drones y decenas de modelos aprobados para uso militar. Este ecosistema descentralizado y competitivo garantiza una innovación constante, ya que las empresas compiten por desarrollar sistemas mejores, más baratos y más efectivos. Este patrón se repite en todos los ámbitos de la guerra. Rusia desarrolla una nueva táctica o tecnología. Ucrania la analiza, la adapta y despliega una versión mejorada más rápido de lo que Rusia puede aumentar la producción. Es un ciclo de innovación que incluso Silicon Valley envidiaría, pero aquí la retroalimentación ocurre en un campo de batalla, donde las lecciones se miden en vidas salvadas o perdidas. Y aquí es donde la estrategia de zona de aniquilación de Ucrania se convierte en algo mucho más grande que solo las tácticas defensivas de un país. Está remodelando el pensamiento militar global y potencialmente redefiniendo las estrategias de defensa occidentales para las próximas décadas. Ahora los miembros de la OTAN reconocen abiertamente que necesitan aprender de Ucrania, y no al revés. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, lo dijo sin rodeos. El único experto en el mundo en este momento en cuanto a capacidades antidrones es Ucrania, porque están combatiendo los drones rusos casi todos los días. Necesitamos tomar todas las experiencias, toda la nueva tecnología, toda la innovación de Ucrania e incorporarlas a nuestro propio rearme. El canciller de Polonia, Radoslav Sikorski, expresó este sentimiento aún más directamente. Serán los ucranianos quienes nos entrenarán sobre cómo enfrentarnos a Rusia, no al revés. Esto representa una inversión fundamental de la relación tradicional entre la OTAN y Ucrania. Durante años, la OTAN buscó alinear a Ucrania con sus estándares a través de entrenamiento y reformas militares. Ahora, después de 3 años de la guerra con drones más intensa de la historia, los países de la OTAN están aprendiendo de las tácticas ucranianas. En septiembre de 2025, después de incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco, Polonia y Ucrania anunciaron planes para que Ucrania proporcione entrenamiento antidrones en Polonia. Gran Bretaña produce en masa drones interceptores desarrollados con Ucrania. Rumania ha presentado planes para fabricar drones en asociación con empresas ucranianas para uso doméstico y posible exportación a aliados de la OTAN. Incluso Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo, supuestamente está negociando un acuerdo histórico para adquirir tecnología de drones ucraniana probada en combate. La OTAN estableció el Centro Conjunto de Análisis, Capacitación y Educación en Polonia, específicamente para aprovechar las lecciones en tiempo real del conflicto ucraniano. La alianza está replanteando fundamentalmente su doctrina de defensa aérea para enfocarse en enjambres de drones de ataque baratos,
en lugar de misiles y aviones de combate costosos. El método anterior de desplegar un misil Patriot de $4 millones o una salida de un F-35 para derribar un dron de $400 simplemente no es económicamente sostenible. Las implicaciones más amplias son asombrosas. Ucrania ha demostrado que las naciones más pequeñas pueden desafiar a adversarios más grandes en tecnologías militares clave si se mueven más rápido. Innovar constantemente e integrar al sector privado en su estrategia de defensa. El modelo tradicional occidental de adquisición de defensa, que tarda años o incluso décadas en implementar nuevos sistemas debido a procesos burocráticos rígidos, ha sido completamente superado por el ciclo de desarrollo impulsado por el combate de Ucrania, que mide las mejoras en semanas. El excomandante en jefe ucraniano, Valery Zaluzny, predijo que las guerras futuras serán ganadas por los países que enfoquen sus recursos en drones, guerra electrónica e inteligencia artificial. La guerra entre Rusia y Ucrania es el mayor campo de pruebas real para estas tecnologías, y todas las potencias militares están observando de cerca y adaptando sus doctrinas basándose en las innovaciones ucranianas. Incluso China analiza cómo los sistemas no tripulados baratos desafían a las fuerzas tradicionales costosas. Taiwán está analizando cómo las guerras con drones pueden defender contra invasiones anfibias. Israel está analizando cómo los sistemas robóticos pueden reducir las bajas en la guerra urbana. Las lecciones de la estrategia de zona de muerte de Ucrania se difunden globalmente y podrían cambiar cómo cada país ve la defensa. Pero quizá la lección más importante es esta. La superioridad tecnológica en la guerra moderna es temporal y frágil. Lo que importa no es tener el mejor equipo al inicio de un conflicto, sino la capacidad de adaptarse más rápido que tu enemigo, innovar bajo presión, fracasar rápidamente y aprender aún más rápido, y crear un enfoque de toda la sociedad que aproveche la innovación civil para fines militares. La estrategia de zona de muerte de Ucrania funciona no porque los drones ucranianos sean necesariamente mejores que los rusos 1 a 1, sino porque Ucrania ha construido todo un ecosistema industrial militar. La concentración de empresas independientes que comparten sus datos, recursos y reciben retroalimentación prácticamente en tiempo real de situaciones de combate reales significa que pueden iterar y mejorar más rápido que el complejo industrial de defensa centralizado y burocrático de Rusia. Todos los días, los ingenieros ucranianos reciben retroalimentación de los operadores en el frente sobre lo que funciona y lo que no. Cada semana, aparecen nuevas modificaciones en los drones en el campo. Cada mes, surgen nuevas capacidades que no eran posibles el mes anterior. Esto crea una ventaja acumulativa que crece con el tiempo. Mientras Rusia intenta mantenerse al ritmo, está aprendiendo eso. No puedes abrirte paso a la fuerza bruta por una zona de muerte moderna. No puedes abrumarla con artillería cuando los drones detectan tus cañones y los atacan antes de que puedan reubicarse. No puedes usar blindados en masa cuando cada tanque que entra en la zona se enfrenta a docenas de drones FPV. La guerra electrónica no es confiable si los drones de fibra óptica son inmunes a interferencias. No puedes reabastecer con seguridad a tus tropas en el frente si las rutas logísticas a 20 kilómetros detrás están bajo constante vigilancia y ataque. La estrategia de zona de muerte básicamente ha puesto de cabeza todo el concepto de guerra ofensiva. En el pensamiento militar tradicional, la ofensiva tiene la iniciativa. Ellos deciden cuándo y dónde atacar, obligando al defensor a dispersar sus fuerzas para cubrir todas las posibles rutas. Pero en una guerra saturada de drones, el defensor tiene un conocimiento perfecto del campo de batalla y puede concentrar un poder de fuego abrumador en cualquier punto al instante, sin mover a un solo soldado. Esta es la genialidad de Ucrania, convertir las tácticas preferidas de Rusia en desventajas estratégicas. Rusia sobresale en guerras de desgaste, en lanzar recursos masivos a los problemas hasta que se quiebran. Pero ¿qué pasa cuando cada soldado, cada tanque, cada pieza de artillería que comprometes en la ofensiva entra en una zona de muerte, donde no se enfrenta a infantería enemiga, sino a una red omnipresente de armas autónomas que pueden atacar desde cualquier dirección en cualquier momento? Obtienes justo lo que hemos visto en los últimos 3 años, la ofensiva más lenta y costosa en la historia militar moderna, donde Rusia intercambia 1 millón de bajas por un porcentaje de territorio, donde los generales envían ola tras ola de tropas a lo que ellos mismos llaman la picadora de carne. El costo de la guerra agota las reservas de Rusia, mientras que la defensa de Ucrania requiere solo una fracción de recursos. Y aquí está la parte realmente aterradora para Rusia. Esta ventaja de la zona de muerte no es estática, está creciendo cada mes. Los drones ucranianos podrían volverse mejores, más baratos y más numerosos.
Cada mes, más robots terrestres se unen al campo de batalla, reduciendo la necesidad de infantería humana. Cada mes, más países comparten tecnología y tácticas con Ucrania, mientras que Rusia se vuelve cada vez más aislada. Ucrania comenzó prácticamente sin una industria de drones, solo para terminar construyendo más de 5 millones de drones en 25 años. Y Rusia lo sabe. Por eso el Kremlin está impulsando activamente negociaciones que congelarían el conflicto y les darían el territorio que no han logrado conquistar militarmente. Ellos entienden que el tiempo no está de su lado, que cada mes las ventajas defensivas de Ucrania crecen, mientras que la capacidad ofensiva de Rusia se erosiona. Recuerden, Rusia comenzó esta guerra con aproximadamente 100.000 tropas activas. Ahora han sufrido 1.200.000 bajas. Básicamente han pasado por todo su ejército previo a la guerra y han tenido que reclutar, movilizar o forzar a un ejército completamente nuevo, y aún más. Y este nuevo ejército está compuesto cada vez más por los desesperados, los altamente motivados o aquellos con motivos ocultos, hasta e incluso agentes de resistencia ucranianos que se infiltran deliberadamente en las fuerzas rusas para sabotear las operaciones desde dentro. El presupuesto de defensa de Rusia para el 25 alcanzó un asombroso 40% del gasto gubernamental, cifras que no se veían desde el apogeo de la Guerra Fría. A pesar de esta gran inversión, el complejo militar industrial de Rusia casi se ha derrumbado. Como industria de exportación, todo lo que produce Rusia debe quedarse en el país. Esto crea una espiral económica mortal, donde la producción militar consume cada vez mayores porciones del PIB sin generar ingresos. Mientras tanto, esa misma producción militar depende de los ferrocarriles para transportar el equipo al frente. Esos mismos ferrocarriles son cada vez más atacados por operaciones de sabotaje ucranianas. Tanques y munición siguen almacenados, sin poder usarse en el frente, porque los trenes no pueden entregarlos de forma segura. Incluso cuando el equipo llega al frente, entra en la zona de muerte, donde lo esperan drones. Esta es la culminación de la estrategia de Ucrania. Un sistema defensivo que degrada activamente la capacidad de Rusia para hacer la guerra al imponer costos insostenibles en cada operación ofensiva. Es una guerra de desgaste al revés, donde el defensor numéricamente inferior inflige pérdidas desproporcionadas al atacante supuestamente superior. Y el mundo está tomando nota. Si Ucrania puede resistir a una superpotencia nuclear durante 3 años, y contando, gracias a la innovación tecnológica y tácticas adaptativas, los conflictos futuros van a verse muy diferentes a lo que hemos visto antes. 22 gracias por vernos ahora. Para conocer cómo el movimiento de resistencia ucraniano complementa esta estrategia de zona de muerte, con sabotajes lejos de las líneas rusas, revisa nuestro análisis sobre la guerra en las sombras de Ucrania. Y para mantenerte actualizado sobre cómo la guerra con drones sigue transformando la doctrina militar moderna, suscríbete a El Show Militar para ver videos diarios sobre geopolítica global y análisis militar.